Hoy les tengo una historia que los dejará sin aliento. Imaginen conseguir el trabajo de sus sueños en un prestigioso laboratorio botánico. Todo parece perfecto, hasta que descubren que están investigando una planta misteriosa que esconde un oscuro secreto. Lo que comienza como un fascinante experimento se convierte rápidamente en una pesadilla de transformaciones grotescas y desesperación. Quédense conmigo para descubrir cómo la curiosidad de una joven investigadora la lleva a enfrentar horrores inimaginables. No se lo pierdan. Irina siempre había sentido una profunda conexión con la naturaleza. Desde niña, los misterios del mundo vegetal la habían fascinado. Así que, cuando consiguió una plaza de prácticas en uno de los laboratorios más prestigiosos dedicados al estudio de las plantas, sintió que todos sus sueños se hacían realidad. No sabía, sin embargo, que este paso la conduciría a su peor pesadilla. Irina se despertó temprano aquella mañana de primavera, emocionada por su primer día en el laboratorio botánico Arcanum. Se vistió con esmero, su cabello rubio recogido en una coleta, y se dirigió al laboratorio con una mezcla de nervios y entusiasmo. Al llegar, fue recibida por el Dr. Marcus Hawthorne, un renombrado botánico que sería su supervisor. «Bienvenida, Irina», dijo el Dr. Hawthorne, sonriendo. «Estamos emocionados de tenerte aquí. Hoy te asignaremos al proyecto Eritrina». Irina asintió, tratando de no mostrar su nerviosismo. Había oído rumores sobre el proyecto Eritrina, pero nadie parecía saber exactamente de qué se trataba. Todo lo que sabía era que implicaba una planta rara y exótica, algo que capturó su imaginación de inmediato. El laboratorio era un lugar vasto y lleno de luz, con mesas de trabajo alineadas con instrumentos científicos, muestras de plantas y ordenadores. En el centro de la sala principal, bajo una campana de vidrio, se encontraba la planta más impresionante que Irina había visto jamás. Tenía un enorme capullo de colores azulados y rosados, y parecía casi pulsar con vida propia. «Esta es Eritrina umbra», explicó el Dr. Hawthorne, notando la fascinación de Irina. «Una especie que encontramos en una selva tropical desconocida. Estamos tratando de comprender su ciclo de vida y sus propiedades únicas». Irina se acercó al capullo, sintiendo una extraña atracción hacia él. La planta era hermosa, pero había algo en ella que la hacía sentir inquieta. El primer experimento con Eritrina umbra se llevó a cabo una semana después de la llegada de Irina. El equipo había estado monitoreando el capullo, esperando el momento adecuado para estimular su apertura. Utilizaron una combinación de luz ultravioleta y una solución nutritiva especial, esperando que esto desencadenara su florecimiento. Irina observaba con ansiedad mientras el Dr. Hawthorne y sus colegas realizaban el procedimiento. Al principio, nada parecía suceder. Pero entonces, el capullo comenzó a abrirse lentamente, revelando pétalos iridiscentes que parecían cambiar de color con la luz. «Es hermoso», susurró Irina, maravillada. Sin embargo, mientras la flor se abría por completo, algo en la atmósfera del laboratorio cambió. Un olor dulce y penetrante llenó el aire, y varios de los investigadores comenzaron a toser. «¿Qué es ese olor?», preguntó uno de ellos, con la voz cargada de preocupación. El Dr. Hawthorne frunció el ceño. «No estoy seguro. Pero necesitamos ventilar el lugar de inmediato». A pesar de los esfuerzos del equipo por ventilar el laboratorio, algunos de los investigadores comenzaron a mostrar síntomas extraños en los días siguientes. Uno de ellos, la doctora Emily Carter, fue la primera en notar cambios. Su piel se volvía cada vez más pálida y comenzó a experimentar dolores musculares intensos. Irina estaba preocupada. Se acercó a la doctora Carter un día en la sala de descanso. «Emily, ¿te encuentras bien?». Emily levantó la mirada, sus ojos mostrando un miedo profundo. «No lo sé, Irina. Me siento diferente». Poco después, otros investigadores comenzaron a mostrar síntomas similares. Irina misma empezó a notar cambios. Sus articulaciones dolían y a veces sentía una picazón intensa en la piel. El laboratorio estaba en caos. Las transformaciones en los cuerpos de los investigadores se aceleraban de manera espantosa. La piel de Emily comenzó a descomponerse y un líquido negro y viscoso brotaba de las llagas que aparecían en su cuerpo. Las heridas se abrían espontáneamente y el hedor a carne podrida impregnaba el aire.
Las moscas comenzaron a pulular alrededor de los infectados, atraídas por la podredumbre. Irina observaba, paralizada por el horror, mientras los ojos de Emily se llenaban de una desesperación inhumana. «Ayúdame», suplicó Emily, pero su voz era apenas un susurro, distorsionada por la descomposición de sus cuerdas vocales. Irina intentó acercarse, pero la visión de Emily transformándose en algo que ya no era humano la hizo retroceder. Otros investigadores mostraban síntomas aún más grotescos: extremidades que se deformaban en ángulos imposibles, dedos que se alargaban y retorcían como raíces de árboles, ojos que se derretían en sus cuencas, dejando un rastro de fluido oscuro y espeso. Algunos comenzaron a emitir sonidos guturales, inhumanos, como si sus voces estuvieran siendo reemplazadas por algo ajeno y maligno. Una tarde, el Dr. Hawthorne convocó a una reunión de emergencia. «Tenemos que detener esto», dijo, su voz cargada de desesperación. Sus manos temblaban y su rostro estaba cubierto de sudor frío. «Debemos descubrir cómo neutralizar los efectos de la eritrina umbra antes de que todos estemos perdidos». Pero ya era demasiado tarde. Durante la reunión, uno de los investigadores, cuyo rostro se había deformado en una mueca grotesca, se lanzó sobre otro, mordiéndole el cuello con una fuerza salvaje. La sangre brotó en un chorro, tiñendo las paredes y el suelo. El caos estalló, y los gritos llenaron el laboratorio mientras los investigadores se atacaban unos a otros en una orgía de locura y violencia. Irina se refugió en un rincón, paralizada por el horror. Vio cómo sus colegas, personas con las que había trabajado codo a codo, se convertían en monstruos. Sus cuerpos se deformaban, sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles, y un odio ciego llenaba sus ojos. El sonido de huesos crujiendo y carne desgarrándose resonaba en sus oídos, mezclándose con los gritos de agonía y el eco de las súplicas desesperadas. Irina sabía que debía salir del laboratorio antes de que fuera demasiado tarde. Pero el lugar estaba lleno de los afectados, ahora convertidos en seres deformes y violentos. Se escondió en una sala de almacenamiento, tratando de calmar su respiración mientras escuchaba los gruñidos y los gritos de sus antiguos colegas. Cada sonido, cada sombra que se movía fuera de su escondite, hacía que su corazón latiera con más fuerza, casi hasta el punto de la asfixia. Desde su escondite, podía oír los ruidos de pasos arrastrados, el sonido húmedo de cuerpos deformes moviéndose a través del laboratorio. Los infectados buscaban frenéticamente a cualquier ser vivo, impulsados por una sed insaciable de violencia. Los chillidos y los gritos de aquellos que aún no habían sucumbido se mezclaban con los gruñidos animales de los transformados. Finalmente, encontró una oportunidad para escapar. Se deslizó por un pasillo desierto y llegó a la salida de emergencia. Corrió hacia el exterior, sintiendo el aire fresco en su rostro, una breve esperanza que se desvaneció rápidamente. Pero mientras intentaba huir, el aire se llenó nuevamente con el olor dulce y penetrante que había notado la primera vez que la flor se abrió. Se sintió mareada y, poco después, sus piernas cedieron. Cayó al suelo, su visión se volvió borrosa, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Irina se despertó en el laboratorio, en el suelo, con la cabeza latiendo de dolor. Se levantó lentamente, solo para encontrarse rodeada por un grupo de sus colegas deformados, ahora más plantas que humanos. Sus ojos, vacíos y sin vida, la observaban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. El Dr. Hawthorne, ahora una grotesca figura deforme, se encontraba en el centro. Su piel se había convertido en una textura coriácea, cubierta de espinas y protuberancias. «Irina, debes unirte a nosotros», dijo, su voz una mezcla de dolor y resignación, con un tono que parecía surgir de lo más profundo de su ser. «Irina retrocedió, horrorizada. No, no quiero terminar como ustedes». Pero no había escapatoria. Las raíces de la planta habían crecido a través del edificio, bloqueando todas las salidas y envolviendo todo a su paso. Mientras Irina intentaba buscar una salida, su cuerpo comenzó a cambiar. Sentía sus articulaciones endurecerse y su piel volverse rígida, como si se estuviera convirtiendo en madera. Las raíces de la eritrina umbra parecían tener vida propia, extendiéndose por el suelo y las paredes, atrapándola y arrastrándola hacia el corazón de la planta. Los últimos momentos de lucidez de Irina fueron una mezcla de desesperación y resignación. No había forma de escapar, y el dolor se volvía insoportable. Cayó de rodillas,
sintiendo cómo las raíces la envolvían lentamente, arrastrándola hacia el corazón de la planta. Sus gritos de terror resonaron por última vez en el laboratorio, antes de que todo quedara en silencio. Semanas después, un equipo especial llegó al laboratorio Arcanum, protegido con trajes de Biohazard. Lo que encontraron fue un espectáculo de horror, el edificio en ruinas, envuelto en enormes raíces que se extendían como tentáculos por todas partes. Los cuerpos deformados de los investigadores yacían esparcidos, algunos fusionados grotescamente con las raíces de la planta. Algunos cuerpos estaban parcialmente convertidos en plantas, sus extremidades transformadas en ramas nudosas, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. El líder del equipo, el capitán Reynolds, caminó con cautela entre los escombros. «Aquí es donde comenzó todo», murmuró, observando el centro del laboratorio donde la eritrina umbra había florecido. La flor, ahora completamente abierta, parecía latir con una vida siniestra, sus pétalos brillando con un color iridiscente que cambiaba constantemente. «¿Algún sobreviviente?», preguntó uno de los miembros del equipo, su voz amortiguada por la máscara protectora. «Negativo», respondió el capitán, mirando el cuerpo deformado de Irina, ahora parte de la planta que tanto había deseado estudiar. Su rostro, parcialmente cubierto por una corteza de madera, parecía congelado en una expresión de horror y dolor. «El laboratorio queda cerrado para siempre. Nadie debe saber lo que ocurrió aquí». El equipo comenzó a sellar el área, sabiendo que lo que había ocurrido en el laboratorio Arcanum debía permanecer enterrado para siempre. La tragedia de Irina y sus colegas se convertiría en un oscuro secreto, una advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. ¿Tú qué harías en el momento que la flor floreció? Si quieres más historias, no te olvides de suscribirte y darle a me gusta. Te deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.